Hola, hola, buenos días, más bien buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, continuando con estos en vivos, vamos a hablar sobre el aprendizaje de la violencia y pues espero que estén de lo mejor. Ok, pues vamos a empezar. Bueno, primero que nada, este enfoque de aprendizaje de la violencia es enfocado a lo que es el aprendizaje vicario, descrito por Albert Bandura. ¿Sí? Entonces, en este aprendizaje se enfoca en lo que son las situaciones sociales, donde participa lo que es un modelo y lo que es el sujeto. El sujeto aprende del modelo y empieza a ejercer las conductas que el modelo realiza. Eh, Así como las personas estamos en la sociedad, todos tenemos un modelo en el cual imitamos conducta. Este aprendizaje se basa precisamente en eso, en repetir conductas que otras personas realizan. ¿Ok? Esas conductas, pues bueno, las podemos aprender de los padres, por ejemplo, de algún profesor, de algún familiar como un tío, como un hermano, alguien que tenga una influencia hacia el sujeto. ¿Sí? Entonces el sujeto empieza a repetir esas conductas. Ok, aunque nosotros aprendemos de los modelos sociales, nosotros repetimos conductas porque las observamos o las imitamos. No todas las conductas que nosotros observamos las aprendemos. Esa viene siendo la premisa de la antítesis de este tipo de aprendizaje. Entonces, la persona repite conductas dependiendo del modelo y la influencia de ese modelo. Entonces, si el modelo es suficientemente eh, digamos, influencia, si es una influencia demasiado grande para el sujeto, ese sujeto tiene una alta probabilidad de que realice la imitación de esa conducta. Por ejemplo, no es lo mismo repetir la conducta de un padre o de una madre a repetir la conducta de un vecino. Obviamente el sujeto va a aprender más la conducta de los familiares, que son contacto directo y la influencia es mayor que la conducta de algún vecino, de alguien que sale en la tele. Entonces, para repetir la conducta es importante el modelo y es importante la influencia. También importa cómo se refuerza esa imitación de conducta. Al momento de imitar una conducta, digamos de un papá, ¿no? El ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza es de que llega el papá cansado, y dice, yo ya no tengo ya no tengo ganas de hacer nada. Entonces, puede que el hijo adopte esa conducta y diga, no, o la hija, no, yo ya no tengo, no quiero hacer nada, no quiero hacer la tarea porque estoy cansado, estoy cansada. Entonces, ese modelo es la referencia para que el hijo aprenda esa conducta. Entonces, importa quién es el modelo, importa la influencia del modelo y cómo se refuerza. Por ejemplo, si en este caso el niño dice, yo no quiero hacer tarea porque estoy muy cansado. Si, si esa conducta aprendida, el papá la refuerza diciéndole, no, no hagas nada, pues, este, esa conducta es muy probable que se vuelva a repetir. Estas conductas aprendidas por modelos se pueden extinguirse o se pueden evitar dependiendo de la influencia de dicho modelo y dependiendo de cómo se refuerza. Entonces podemos decir que eh, aunque podemos ser conscientes de lo que vivimos, podemos aprender o dependiendo de nuestra percepción, podemos decir, yo no soy violento porque no quiero ser como mi papá. Mi papá antes violentaba a mi mamá y cuando yo sea grande, yo no quiero ser como él.
O dicen, no, pues mi mamá me abandonó cuando era chico o cuando era chica. Entonces yo no quiero ser como mi mamá, yo quiero ser un buen padre o ser una buena madre. Entonces, aunque nosotros podemos ser conscientes de lo que estamos viviendo, siempre hay maneras de aprender la violencia. En este caso, como el tema central es la violencia, podemos decir o podemos aceptar, yo no quiero ser como mi papá cuando sea grande porque él violentaba a mi mamá. Pero lo que observa el niño o la niña es, digamos, violencia física. Pero hay, por ejemplo, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica o violencia simbólica. Entonces podemos decir, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser agresivo o violento. Sí, pero la violencia que observó fue la violencia física. Pero qué tal que por otros modelos aprende la violencia psicológica o aprende la violencia sexual. Entonces, como hay varios tipos de violencia, aunque podemos ser conscientes de aceptar o de decir, yo no quiero ser violento, pero como hay otras formas de violencia, nos centramos en lo que observamos en el núcleo familiar, pero podemos aprender otros tipos de violencia. O también está por su modalidad, lo que viene siendo la violencia política, la violencia laboral, que por ejemplo hay hombres que no son violentos con sus familias. Dicen, no, yo no le pego a mi esposa, yo no le pego a mi novia, yo no violento a mis hijos, pero en lo laboral pueden ser, pueden ser acosadores o pueden ser hostigadores o pueden hacer mobbing, que es el hostigamiento laboral, ¿sí? También pues la violencia en el hogar, que viene siendo la violencia doméstica, la familiar, la violencia de género. Podemos nosotros decir como personas, como hombre o como mujer, no, yo no soy violento porque yo no quiero ser como mi papá. Bueno, sí, pero hay otras formas de ejercer violencia. La violencia racial, ¿sí? El bullying, cuando cometemos bullying o cometemos ciberbullying, o también el sexting. Entonces, aunque, aunque nosotros observemos violencia y no querramos aprender de ella, no querramos, digamos, repetir las mismas conductas de un modelo, podemos aprender otros tipos de violencia y podemos ejercerla. Ok, ahora el aprendizaje la voy a definir como es el cambio en la conducta debido a la experiencia. Entonces, nosotros conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevos cambios y vamos mejorándolos y vamos repitiéndolos. Aquí el punto de esta definición es que pues se tiene que analizar el cambio, porque conforme vamos creciendo, los hijos se van separando de la mamá y de los papás, entonces van aprendiendo nuevas cosas, van aprendiendo a hablar, van aprendiendo a caminar, van aprendiendo a desenvolverse en el ambiente social. Entonces ese cambio siempre hay que analizarlo desde la experiencia. Entonces el aprendizaje no siempre implica adquirir algo, pero siempre involucra una clase de cambio. Y pues el aprendizaje es el resultado de la experiencia, que esta se basa en un evento o serie de eventos en donde participa el organismo. Todo este aprendizaje va a depender del ambiente en el que se desenvuelva. Ok, ahora al momento de aprender una conducta, hay un elemento que, digamos, que se refuerza. Entonces, el proceso de aprendizaje de un organismo es el resultado de una conducta donde se asocia un estímulo y una respuesta. ¿Ok? Entonces, esta asociación aumenta la probabilidad de dicha conducta. Esto que les acabo de mencionar viene siendo la definición de refuerzo. En la conducta, en el aprendizaje se puede encontrar la característica de refuerzo, la característica de reforzamiento y la característica de reforzador. Estas tres características digamos, a garantizar que el organismo ejerza una conducta. ¿Ok? En el refuerzo es en donde el organismo, es el organismo en su medio natural.
Es decir, nosotros vamos aprendiendo conforme vamos desarrollándonos y vamos cambiando, vamos ejerciendo nuevas conductas dependiendo del modelo en el que nos basemos. Puede ser el modelo familiar, puede ser un modelo social, por ejemplo, mamá o papá, o por ejemplo algún profesor o algún amigo, que nosotros como imitamos conductas, de repente queremos hacer lo que hace el amigo o hacer lo que hace la amiga, ¿sí? Entonces, la definición de conducta es todo lo que hace el organismo dentro de su medio, dentro de donde se desenvuelve la misma persona. Aprendemos en el medio social, en lo que es en la familia, que es el primer grupo primario al que nosotros pertenecemos. Luego aprendemos de los amigos, luego aprendemos en la escuela, y como ahorita las clases son en línea, aún sigue el aprendizaje, porque las nuevas conductas es que las clases sean en línea. También aprendemos con la pareja, y así en cualquier medio social el organismo está aprendiendo nuevas conductas y esas conductas se van reforzando. Entonces la conducta se puede decir que es la conexión que se establece entre una respuesta del organismo con el ambiente. ¿Sí? Nosotros como personas estamos respondiendo con el ambiente. Respondemos, por ejemplo, cuando estamos con papá, nos comportamos de una manera diferente que cuando estamos con la mamá. Sí, ese es un ejemplo muy sencillo, porque la mamá es muy común que pierda su autoridad con el hijo. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando el niño se porta mal o la niña se porta mal, dice, vas a ver con tu papá cuando venga del trabajo. Entonces, el, el niño se comporta de una manera diferente con la mamá, pero cuando llega el papá cambia su comportamiento. ¿Por qué? Por la influencia del modelo social. ¿Ok? Entonces, las propiedades de la conducta vienen siendo la frecuencia, la intensidad y la duración. En la frecuencia se define como el número de repeticiones de la conducta. Es decir, voy a tomar el ejemplo de una persona que es violenta. En la frecuencia se mide lo que es cuántas veces la persona fue violenta, ya sea con su pareja, con su hijo, o con algún animal o con algún objeto. Entonces, la violencia es una conducta que nosotros como personas la aprendemos, ¿sí? No la traemos arraigada en los genes o en la anatomía o en cualquier característica que esté antes del nacimiento. Como nosotros nos desenvolvemos socialmente, entonces es una conducta más que nosotros vamos aprendiendo, en este caso por modelos sociales. La otra característica es la intensidad, que es el grado de la fuerza que se ejerce la violencia, que puede ser leve, puede ser moderado o puede ser grave. La otra propiedad de la conducta, en este caso de violencia, es la duración, que, que corresponde al tiempo en que dura la conducta. Puede ser una conducta violenta que pues, es en segundos, o puede ser en minutos, o puede ser en horas. Entonces, los episodios violentos, si no se controlan o si no se tiene conciencia de esa conducta, puede ser grave o puede ser moderada y puede estar, por ejemplo, un problema, un conflicto puede estar media hora o puede estar 20 minutos dependiendo de cada persona. Ok, entonces, el primer aspecto de este modelo de aprendizaje, que es el aprendizaje social o el aprendizaje vicario, es el aprendizaje por observación. Como les mencioné antes, el primer grupo al que nosotros pertenecemos es el grupo familiar, es el grupo al que nosotros nacemos. Entonces, el niño o niña observa lo que es la relación de sus modelos, observa la relación con mamá, observa la relación con papá, o por ejemplo la relación con mamá y sus hermanos, la relación de mamá con su mamá, que viene siendo la abuela, o las relaciones del papá con sus otros familiares. Entonces, si en esas relaciones se observa lo que es la violencia física, la violencia psicológica, que hay control, hay gritos, hay empujones, hay machismo, hay micromachismo, el niño o niña
aprende que su forma de relacionarse hacia las demás personas es de esa misma manera. Es por medio de gritos, es por medio de empujones, eh, por ejemplo, de reclamos. Entonces, la primera característica es el aprendizaje por observación, que es el niño aprende de las relaciones de sus modelos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez es muy normal las parejas que son reconstruidas, o sea, parejas que de primera instancia se separan y luego pues cada quien hace sus vidas, hace nuevas relaciones. Entonces, si esas relaciones empiezan a crear conflictos, empiezan a hacer, mm, digamos, una relación disfuncional, el niño o la niña aprende que las relaciones disfuncionales son normales. Y ese es un modo de desenvolverse socialmente con sus amigos, con sus otras parejas. Eh, Ahora, otra característica vienen siendo otros modelos sociales. El primero son los modelos familiares y luego son los modelos sociales que vienen siendo la influencia de los amigos y la influencia de los vecinos, la influencia de, de los periódicos, la influencia de las televisiones, de inclusive de las series por ejemplo, no me acuerdo una serie que era el Señor de los Cielos. O sea, nosotros aprendemos por la influencia social. Entonces, eh, por ejemplo, si se observa violencia, vamos a imaginar que va una persona así caminando por la calle. Entonces va un perrito, un animal. Entonces, si la persona ejerce violencia con el animal frente a unos niños, entonces los niños pueden aprender que violentar a los animales es normal, ¿sí? Porque por la imitación de las conductas. O por ejemplo, si observan que critican a su pareja o que jugando en la misma tipo de relación de la pareja, si por ejemplo se empujan o se dicen cosas jugando, también el niño observa esas conductas y su modo de desenvolverse es por medio de esa imitación. O si, o por ejemplo, las series de narcos, que era lo que le mencionaba, en esas series de narcos, pues lo más común es que aparezcan armas, es que aparezcan asesinatos, aparezcan violaciones, drogas. Entonces, lo que quiere el niño o niña es imitar esas conductas. Por ejemplo, pidiendo que les compren juguetes de armas, y luego ya jugando a que son sicarios o ese tipo de conductas porque ya lo observaron y entonces lo que sigue es la imitación de ese modelo. Y como no hay digamos, un reforzamiento aversivo, o sea, esa conducta no se elimina, no se modifica, pues el niño se refuerza y esas conductas las va practicando cada vez más. Ahora, hay una diferencia en la crianza de un niño y una niña. El niño tiene más probabilidad de aprender la violencia física y la niña tiene más probabilidad de aprender la violencia psicológica. ¿Por qué? Esto es por la libertad que un niño tiene. El niño se le permite estar más en la calle, se le permite estar así sin camisa, se le permite estar desnudo, se le permite decir groserías, se le permite destrozar cosas. ¿Por qué? Porque lo miran normal. Se dice, no, es que es hombre. Entonces, si es hombre, que haga lo que quiera. Entonces, el niño tiene más posibilidad de ejercer violencia física porque se va reforzando. Los mismos modelos lo van reforzando. Y la niña tiene menos libertad y ella está más en la casa, tiene más responsabilidad doméstica y se le exige más. Entonces, la niña empieza los dos, hombre y mujer, tenemos la misma capacidad de aprender la violencia, ¿sí? Pero por la crianza, al niño se le permite ejercer violencia física y a la niña se le limita, o sea, se le restringe de que tú no puedes gritar, tú debes comportarte, tú tienes que tener
comportarte como una niña, no tienes que decir groserías, no tienes que decir albures. Entonces a la niña pues se le enseña como que tiene que estar más en el hogar y pues su probabilidad es aprender es violencia psicológica. Y por la misma libertad el niño puede aprender más la violencia física. Ok, entonces primero es la observación de modelos, sí, que es la observación en el que el niño o niña está expuesto, observa la violencia que ejercen los demás modelos, sí. Entonces la siguiente característica es la imitación de modelos. Hay modelos familiares que vienen siendo mamá, papá, pueden ser tíos, pueden ser abuelos. Modelos sociales, como los que mencioné, que vienen siendo amigos, pueden ser amigas, vecinos, pueden ser series de narcos, puede ser pues, los noticieros, la violencia que sale en los noticieros, en el periódico. Eh, Pueden ser también modelos simbólicos, como lo que viene siendo las telenovelas, las películas, las caricaturas. Toda la violencia que observamos, ya en esta característica ya la imitamos, ¿sí? Entonces, la violencia que se observa es la violencia que se practica. ¿Ok? Como les menciono, una característica de este aprendizaje no es que todo lo que observamos lo aprendemos, sino que se lleva a la práctica todo aquello que se refuerza. Toda conducta que se refuerza tiene una alta probabilidad de que se vuelva a repetir. Entonces, en esta característica de imitar modelos, el sujeto, en este caso un hijo, una hija, no sé, para la pareja, ya tiene una participación activa, ¿sí? En ejercer la violencia. Entonces, una característica, digamos, cuando se aprende la violencia desde muy chico, desde muy pequeño, es de que pasa desapercibida, como lo que les menciono del tipo de crianza. Como a un niño se le permite tener más libertad, se le permite destrozar sus juguetes, se le permite estar desnudo, se le permite estar en la calle, se le permite decir groserías, se le permite golpear a un perro, a un gatito. Entonces, esas conductas, como están permitidas, pasan desapercibidas. Pero más adelante, eh, cuando todo empeora, porque una característica de la violencia es que se autorrefuerza y va empeorando cada vez más, es de que llegan a consulta y dicen, es que mi hijo ya perdí el control de mi hijo le pega mucho a su hermano, no hace nada, lo que busca siempre son problemas. Entonces, si de pequeño no se interviene haciendo algo, cambiando esas conductas, ya cuando son más grandes, hay una alta posibilidad de que la violencia ejercida sea descontrolada, ¿sí? O no se tenga control de esa conducta. Entonces, eh, esas son las diferencias entre las crianzas y el aprendizaje por imitación y el aprendizaje por observación. La otra característica del aprendizaje social es el aprendizaje por experiencia. En este tipo de característica, el niño ya no observa la violencia ni tampoco la imita, sino que el niño vive la violencia. Es decir, que está siendo violentado por el papá o está siendo violentado por la mamá o por algún tío, ¿sí? O digamos en la escuela, porque en la escuela, antes de la pandemia, se escuchaban casos de bullying o de castigos físicos por parte de los profesores, que ahorita ya está muy penado y están observando mucho esa parte. Entonces, en el aprendizaje, o más bien en la crianza, un niño puede estar sufriendo, por ejemplo, castigos físicos por parte de los padres o castigos psicológicos. ¿Sí? Entonces ya son violentados en la casa, en la escuela o en lo público. ¿Ok? Entonces esas tres características vienen siendo aprendizajes de la violencia, que es la observación de la violencia eh, por los modelos sociales, la práctica, la imitación de violencia por la influencia social y lo que es el aprendizaje por experiencia, que es cuando el niño ya está viviendo la violencia en sí, ya es violentado.
Como les menciono, estas características no significa que el niño vaya a ser agresivo o la niña vaya a ser agresiva, pero, por ejemplo, si vive violencia física, puede decir el niño, no, yo cuando sea grande, yo no quiero ser violento. Pero hay otras características de la violencia que pueden ser violencia psicológica, violencia sexual. Entonces, aunque el niño acepte o sea consciente de no ser violento físicamente, puede ser agresivo o puede ser violento con otras características. Ok, otra característica de este aprendizaje social es la activación negativa de las emociones, que viene siendo lo que es la frustración, lo que puede ser la angustia y lo que puede ser el estrés, que vienen siendo las tres, digamos, características de emociones negativas que más influencia tenemos. En la frustración, que básicamente la frustración es el incumplimiento de una necesidad, que esta necesidad origina el surgimiento de un conflicto y es el resultado de la frustración. Es decir, si un niño pide un juguete y si los padres no se lo dan, entonces el niño se empieza a frustrar, se empieza a tener emociones negativas y se puede volver violento. El ejemplo más claro que les puedo dar es cuando hace berrinches. Cuando hace berrinches un niño, si en ese momento tú tratas de calmarlo, hay una alta probabilidad de que el niño te dé alguna manotada o te dé alguna patadita o algo así por la misma emoción negativa. ¿Ok? Entonces, cuando un niño o una niña no consigue lo que quiere, es decir, por ejemplo, la obstrucción, la omisión y demora de algún reforzador, como por ejemplo puede ser un juguete o retirada de una recompensa, puede ser dinero, por ejemplo. Entonces el niño o niña puede frustrarse. Hace tiempo miré un video en Facebook que a un niño lo reprobaron, ¿sí? Entonces, este niño no, era como en secundaria, si mal no recuerdo. Este niño no soportó esa frustración de haber reprobado y quería violentar al profesor. Yo recuerdo que traía un cuchillo. Y no recuerdo muy bien qué traía, pero sí traía algo. Entonces, el niño, de tanta frustración, quería violentar al profesor que lo reprobó. Entonces cuando tengamos o cuando un niño o una niña o en la pareja se tiene una activación negativa de las emociones, se puede perder muy fácilmente el control. Entonces la otra característica es el estrés. Y pues bueno, el estrés pues es la demanda que ejerce el ambiente ante las personas. Y mm, por ejemplo en esta etapa de pandemia, este, los niños y las niñas están muy estresadas por las tareas que están realizando online. Entonces ese estrés puede llegar a la desesperación, puede llegar a de que yo no quiero hacer nada, se puedan volver agresivos, se puedan volver violentos con sus papás. La otra y la última característica es la crianza, el tipo de crianza que ponen los padres o que ponen los principales cuidadores a los niños y a las niñas. La primera característica es no establecer normas ni límites. Cuando no se establece una norma clara o un límite específico, el hijo o la hija le dan plena libertad de hacer lo que quieran. Es decir, puede aventar cosas, puede estar en la calle todo lo que quiera, puede no hacer tarea, puede no hacer sus responsabilidades como, no sé, lavar trastes, tender su camita, barrer su espacio ahí en el hogar. Entonces, si no se tienen límites, también gritos, pueden gritarle a los papás, pueden insultarlos. Si no hay límites, si no hay normas, los niños son, digamos, pequeños que están midiendo la capacidad de los papás. ¿Sí? Entonces, si no se pone un límite, le dan como puerta abierta para que el niño haga lo que quiera o la niña. Otro ejemplo de crianza es la falta de valores. Entonces, aquí les voy a poner el ejemplo, un ejemplo que me pasó en una maquila. Ay, perdón.
en una maquila en la que estaba, entró una chica nueva. Entonces ahí podíamos poner música. Entonces cada quien o la mayoría llevaba su bocinita. Entonces, y así poníamos cada quien su música. Unos ponían rock, unos ponían cumbias, otros duranguense, reggaetón, etcétera. Entonces, entró una chica que era otaku, empezó a poner música japonesa. Entonces lo que pasó es de que todas las personas se pusieron incómodas por escuchar esas canciones. Entonces, una característica del ser humano es que tiene la capacidad de reunión, de que todos se pongan de acuerdo y se pueda hacer algo. Entonces, todos se pusieron de acuerdo para poder quitar esa música. Le dijeron, quita tu música, que no estamos en Japón y así. O sea, le empezaron a hacer bullying. Entonces, la muchacha terminó por quitar esa música. Pero después, obviamente empezó que uno ponía reggaetón y el otro cumbia y así, pero en diferentes tamaños de volumen, de bocina. Entonces, hubo una persona que puso, por ejemplo, era música de Torreón. Entonces empezaron a criticarla. Que no estamos en Torreón y que no estamos así. Entonces, si de grandes no somos tolerantes ante, digamos, ante las preferencias de otras personas, nos convertimos en personas violentas, en personas que agreden a esa persona por ser diferente. ¿Sí? Entonces, pero si tú enseñas la tolerancia desde muy pequeño, cuando seas grande, no te va a importar si una persona es gay, si una persona escucha música japonesa, o si se viste, con, por ejemplo, el cosplay, que son personas que se visten de personajes de caricaturas, o no te va a importar si una persona se viste rockera, o si trae tatuajes, o si traen estas extensiones en la oreja. Si se enseña lo que es la tolerancia, el respeto, desde muy pequeños, estas situaciones no van a pasar. ¿Por qué? Porque estás respetando lo que la otra persona le gusta, estás tolerando lo que la otra persona le gusta. Y no porque estés obligado, sino porque tu educación en valores así se te fue enseñado. ¿Sí? Así tus papás te educaron con ese tipo de valores. Entonces, si de grandes tenemos esos conflictos, ¿sí?, que se pueden evitar con la, con la enseñanza de valores, pues hay que hacer conciencia de que tenemos que enseñar valores a los hijos. En este punto le recomiendo ver el video de la paradoja del amor materno, que es la razón del por qué no enseñamos valores. Ok, la otra característica de la crianza es la incongruencia. Nosotros como padres tenemos, papá o mamá, tenemos muchas incongruencias. Un ejemplo es enseñar a un niño o una niña que la violencia es mala. Pues tú puedes decir, no, mira, la violencia es mala, no tienes que golpear a tu pareja, no tienes que golpear a nadie, ni a los perritos, ni a los gatos. Pero como papá o mamá, lo primero que haces es pegarle a tu pareja, o es pegarle al gatito, o es pegarle al perrito. Entonces, una incongruencia que genera mucho impacto es precisamente esto. Decirle tú a tu hijo, no seas violento, pero ya cuando el pequeño hijo no está, usar esa característica, o sea, no llevar a cabo el ejemplo, el consejo que como papá estás dando. ¿Ok? O al mismo hijo, decirle, no seas violento, y luego violentar al niño, no seas menso, no seas tonto, hazlo bien. ¿Sí? Entonces hay una incongruencia ahí. Otra característica es la falta de autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, una característica de mamá es que envía la autoridad al papá, ¿sí?, diciéndole, si te portas mal, vas a ver con tu papá, le voy a decir que te portaste mal. Entonces la mamá poco a poco va perdiendo la autoridad. Entonces toda la autoridad la recae en el papá, y el niño o niña se comporta de manera diferente en presencia de la mamá y en presencia del papá. ¿Sí? Y eso hace, digamos, desvalorizar a la mujer cuando ya esté grande, porque como no se tiene
digamos, esa autoridad o ese respeto hacia la mujer, pues más adelante ve a su pareja como con esas mismas características. La otra, o la otra, el otro punto es el contexto. Por ejemplo, nos comportamos diferentes dependiendo en el lugar en el que estemos, ya sea que estemos en una casa ajena, o ya sea que estemos en la escuela, o ya sea que estemos con los amigos, o ya sea que estemos con papá o mamá, como lo que les acabo de mencionar. Otra característica de la crianza es que la violencia se utilice como una atención o como una única forma de expresión. Es decir, se ejerce violencia por la atención que se busca por los papás. Y también pues, no se enseña a canalizar las emociones. Mm, Les voy a poner un ejemplo. Tuve un caso en el que los hijos no eran adolescentes, ya tenían sus 20 y creo que 19 años. Entonces, uno de ellos violentaba a su hermano pequeño porque al hacerlo les parecía gracioso a los papás. Y también el mayor decía muchos chistes violentos y muchos chistes sexistas y groseros. ¿Por qué? Porque les parecía gracioso a los papás. Entonces, si, si un hijo busca atención, la violencia puede ser un medio por el cual obtenga esa atención por por la que está buscando. Y si los papás no ponen un alto a esa violencia, los problemas entre hermanos pueden aumentar y digamos, esos chistes sexistas y esos chistes agresivos, pues se empiezan a crear una forma de pensamiento de que pues las mujeres son así, que el hombre es así, es con esas características. Entonces, si no se pone ahí como un alto, de hecho trabajé con ellos en eliminar esas conductas, en modificación de conducta. Y por ejemplo, trabajé la atención. Cuando se quitó la atención del niño, de ese hijo, que decía chistes groseros, inmediatamente reaccionó y dijo, ¿qué está pasando? Pues ya no me hacen caso cuando yo digo un chiste grosero. Entonces se cambió la atención y se cambió esa conducta. ¿Sí? Empezó a decir menos chistes y al final pues terminó de ya no decir chistes. Ok. Eh, entonces, miren, cuando se habla de conductas violentas de los hijos, hay que, hay que investigar qué es lo que piensa la familia acerca de esa conducta que ejerce el hijo. Un ejemplo muy sencillo, hace tiempo miré que un muchacho partió por la mitad un perro, prácticamente le mochó la cabeza. Entonces, para, para saber que una persona ejerce violencia, hay que saber su historia de aprendizaje, cómo reforzaron esa violencia, los modelos que influyeron en ese aprendizaje de violencia, ¿sí? Y cómo se fue reforzando. Entonces, para, para saber si una persona es violenta, hay que saber su núcleo familiar, porque si el núcleo familiar dice, no, esa conducta es normal, entonces si la familia normaliza la violencia, entonces el hijo va a ejercer violencia, ¿sí? Y si ejerce violencia, los papás nunca van a intervenir en modificar esa conducta. Es por eso que es importante no normalizarla. Hay que identificar la violencia. Una vez que se identifique, hay que hacer algo en contra de esa violencia. Hay que identificar cuándo el hijo o cuándo la hija aprende una conducta violenta y hay que empezar a eliminar esa violencia porque cuando esté grande, esa violencia va a ser aún más extrema. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo. Entonces, de manera general o de manera de síntesis, este aprendizaje es aprendizaje vicario, así se llama, que se basa en lo que es el aprendizaje social. Y una característica pues es el modelado. Se le llama modelado porque se aprende de otras personas. Cuando se aprende de otras personas, este,
empezamos a ejercer esas conductas, pero por la influencia y pues por el mismo modelo, si es papá o mamá, y el tipo de conductas que modela. Entonces es el aprendizaje por observación, es la imitación de modelos y el aprendizaje por experiencia y lo que es la activación negativa de las emociones y por último la crianza. Entonces estos factores fortalecen o refuerzan la conducta violenta de algún hijo o de alguna hija. ¿Ok? Bueno, pues aquí llegó el tema del aprendizaje de la violencia. En este caso es aprendizaje vicario. Hay otros enfoques, otras áreas que dan alguna otra explicación. Y una característica es de que el hombre y la mujer no nace violentos. Nosotros aprendemos a ser violentos por el contexto social. ¿Ok? Bueno, pues aquí todo. Entonces, si tienen algún comentario, pues déjenmelo. Si tienen alguna pregunta, háganmela saber. Si les interesa algún tema, también. Cualquier cosa que tengan ahí, alguna duda, algún comentario. Eso pues para mí sería reforzante y pues que le den like y si pueden compartirlo también. ¿Sale? Entonces eso me ayuda a mí a saber que les gusta el tema y que se identifican, ¿sí? Entonces hay que identificar la violencia y hay que actuar sobre ella, ¿ok? Bueno, entonces aquí sería todo y pues yo me despido. Hasta la próxima. Bye.